Hola, muy buenas, bienvenidos a todos y todas. Gracias por este tiempo. Hoy vamos a hablar sobre los problemas de conducta y sobre cómo comprenderlos. El título de esta presentación se corresponde con esta misma temática, es efectivamente comprendiendo los problemas de conducta. Mi nombre es Karen Naranjo. Yo soy la directora del Departamento de Conducta del Centro de Autismo y Desórdenes Neuronales. Mi título es BCBA, que como explicaré más adelante, se refiere a la certificación como analista de conducta, ¿sí? Para introducir el tema sobre los problemas de conducta, hemos de hablar en concreto de los relacionados al autismo, ¿verdad? Los problemas de conducta más frecuentemente encontrados con este diagnóstico se refieren a problemas de comunicación, ¿verdad? Muchas veces nuestros niños, niñas, no les cuesta encontrar las palabras, les cuesta expresarse o pedir lo que necesitan o lo que quieren en algún momento, ¿verdad? Ya sea por falta de capacidad a la hora de expresar o a la hora de recibir el mensaje y no entender qué es lo que le estamos pidiendo a veces. También este diagnóstico se acompaña de problemas sensoriales. Hay muchos niños que tienen hipersensibilidad por ejemplo, auditiva, ¿verdad? Son más sensibles de lo normal a ciertos sonidos, a ciertos sabores, a ciertas texturas. Y también encontramos problemas opuestos, ¿verdad? Que a lo mejor les falta o carecen de esa sensibilidad. En un principio a veces toleran muchísimo el dolor o les cuesta, digamos, percibir de la manera en la que a lo mejor otra persona percibe ciertos inputs sensoriales, ¿sí? Podemos también encontrar cierta rigidez y comportamientos repetitivos. A veces vamos a ver que ellos tienen o ellas tienen ciertas dificultades con las transiciones y ciertas actividades tienen que estar establecidas de cierta manera y si esto no ocurre así, pues digamos que se genera cierto estrés y cierta ansiedad que puede pues obviamente afectar el bienestar de ellos. Entonces eso es otra forma en la que encontramos problemas de conducta, ¿no? Debido a esta rigidez, a que las cosas tienen que ser de cierta manera y a comportamientos que se repiten. Por ejemplo, el rocking, ¿no? que vendría siendo el que se balancea de un lado de frente para atrás, o que hagan lo que se dice en inglés flapping, ¿no? Que a lo mejor son conductas repetitivas que muevan los dedos de cierta manera, o que a lo mejor, por ejemplo, les guste dedicar tiempo repetido a una misma actividad. Por ejemplo, no sé, pues si están jugando y observan cómo las ruedas de un carro se mueven, pues de manera repetitiva es algo que encontramos frecuentemente a la hora de tratar estos problemas de conducta. Nerviosismos, problemas de atención, a veces les cuesta muchísimo prestar atención o enfocar la atención en lo que se les está pidiendo. A veces también encontramos que presentan mucha atención a muy poquitas cosas, ¿verdad? Están muy enfocados, muy focalizados en cosas que en un rango muy pequeño, tienen cierta atención por digamos unas actividades limitadas. También encontramos problemas de organización a la hora de planificar o de ejecutar ciertos planes y
como no, también encontramos agresividad, ya sea hacia otras personas o hacia ellos mismos. Entonces, todos estos son tipos de comportamientos problemáticos que encontramos de manera frecuente a la hora de tratar con niños diagnosticados con autismo. Y a lo largo de esta presentación vamos a hablar sobre cómo tratar estos problemas, cómo definir estos problemas y cómo al final vamos también a proponer un cambio para estos problemas. Lo primero que tenemos que hacer en este punto es definir la conducta, ¿sí? ¿Qué es conducta? Bueno, pues es todo aquello que observamos, que podemos observar y es algo que tiene un efecto en el ambiente, ¿sí? Es algo que está alrededor de nosotros, una acción que podemos definir de manera objetiva, ¿no? Entonces, digamos que en muchos términos conducta es todo, o sea, desde correr, saltar, reír, todo se puede definir como conducta, pero va a ser clave que miremos a ciertos aspectos de esa conducta para poder entender lo que está ocurriendo con nuestros niños y niñas y a partir de ahí modificarlo, ¿sí? Entonces, para cambiar un comportamiento debemos definir ciertos aspectos, como por ejemplo, cómo se ve o qué ocurre, cada cuánto ocurre, ¿sí? ¿Cuál es la frecuencia? ¿Cómo queremos que sea este cambio? ¿O cuándo queremos que pase este cambio, verdad? ¿Cada cuánto queremos que pase este cambio? Estas son tipos de preguntas que nos tenemos que hacer justo antes de elaborar un plan para cambiar esta conducta, ¿verdad? Bueno, como decía, la conducta es todo aquello que se pueda ver, entonces tiene que ser observable, tiene que ser algo que podamos definir de manera clara, ¿sí? Cuando definimos la conducta vamos a intentar no ser redundantes ni ambiguos, o sea, no hace falta que sea muy complejo, ¿sí? Algo tan sencillo como a mi hijo levanta la mano derecha y la pone a 2 centímetros de mi cara cuando digamos, está en un momento de crisis, ¿verdad? En lugar de simplemente decir como, oh, mi hijo es agresivo conmigo, ¿sí? Entonces, algo claro, objetivo y completo va a ser clave, ¿sí? Completo en el sentido de que es bueno especificar qué límites ocurren entre la conducta, ¿sí? ¿Qué es lo que hace y qué es lo que no hace esa persona? Es lo que nos va a ayudar a definir y a ser más específicos, ¿sí? Entonces va a ser clave, fundamental, sea específico, ¿sí? Y ya una vez entendiendo que esta es la forma de definir una conducta, vamos a pasar a lo que es el ABA, ¿sí? Muchos de ustedes estarán familiarizados o habrán oído en algún momento el término ABA y se preguntarán qué es exactamente, ¿verdad? Bueno, pues ABA, por sus siglas en inglés, Applied Behavior Analysis, se traduce como el análisis aplicado de conducta. ¿Sí? Y este es un tipo de terapia, bueno, para empezar, es una ciencia que se encarga, o es la ciencia que se encarga, mejor dicho, de analizar la conducta y modificar comportamientos problemáticos, ¿sí? Pero no solo nos encargamos de los comportamientos problemáticos, sino que también enseñamos nuevas habilidades, ¿sí? Entonces, a través del MBA, digamos, se encarga de incrementar conductas que no ocurren lo suficiente y que queremos que aumenten, ¿sí? Una habilidad como por ejemplo lavarse los dientes, ponerse los zapatos, pero también se encarga de reducir o eliminar conductas que ocurren en exceso y que no son adecuadas o no queremos mantener, ¿verdad? Digamos que en términos resumidos, el ABA es la práctica científica que engloba las intervenciones basadas en los principios de la conducta, ¿sí? Bueno, sabiendo esto, tenemos que llegar, en cierta manera, a las bases, a los principios del análisis aplicado de conducta, ¿sí? Muchas veces la conducta ocurre y está controlada, bueno, siempre las conductas ocurren, están controladas por las consecuencias del ambiente, ¿sí?
Entonces, hay quizás una mala percepción o una percepción errónea de que las conductas a veces se dan al azar y de que son aleatorias, ¿sí? Y a veces no, el hecho de que no sepamos explicarlas no quiere decir que se den de esa manera, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta que aunque no lo parezca, algunas conductas que podemos ver como aleatorias no lo son. Las conductas siempre van a ocurrir en función de los eventos que han ocurrido en el ambiente, tanto pasados como presentes, y se van a ir consolidando, se van a ir manteniendo dependiendo de las consecuencias que ocurran en en esa misma situación, ¿verdad? Entonces, las conductas básicamente no son aleatorias, no son azarosas, no se dan por azar, sino que son parte de lo que ocurre en el ambiente y están controladas por estas consecuencias que nosotros ponemos en el ambiente, ¿verdad? Para continuar, vamos a explicar que el análisis aplicado de conducta se refiere a, digamos, es la madre, es la raíz de numerosas intervenciones que están basadas en estos principios de conducta, ¿sí? Entonces tenemos pues enseñanza con ensayos discretos, que muchas terapias tienen sus fundamentos en este tipo de principios. Tenemos el aprendizaje de resorte, tenemos el moldeamiento y el encadenamiento y muchas otras aproximaciones, digamos, o enfoques que están basados puramente en el análisis aplicado de conducta como la ciencia que estudia todos estos principios de conducta. Continuando, vamos a ir al punto fundamental de esta presentación. Para entender el comportamiento, ¿sí? Vamos a tener que ahondar de alguna manera en 4 principios fundamentales, ¿sí? Bueno, primero vamos a repasar el cómo aprendemos. Fundamental saber cómo aprendemos, no solo cómo aprenden nuestros hijos, no solo cómo aprenden conductas negativas o negativas para nosotros, ¿sí? Vamos a ponerlo de esa manera, sino cómo aprendemos todos, de qué manera aprendemos y de qué manera nuestro aprendizaje también puede verse reflejado en el de nuestros niños y niñas, ¿verdad? El siguiente punto, el siguiente pilar de esta presentación va a ser la explicación de lo que llamamos una estrategia ABC por sus siglas en inglés y iré más en detalle a continuación. El siguiente pilar va a ser aprender sobre cuáles son las funciones de la conducta. Y el último punto será el revisar y ver algunos cambios en la conducta y cómo ponerlos en marcha, ¿sí? En nuestro propio caso. Fundamental, ¿cómo aprendemos? ¿Cómo aprendemos todos? Bueno, pues cada persona, cada individuo, cada incluso animal, ¿verdad? Aprende de 3 maneras. La primera aprendemos por imitación. Al observar a otros hacer algo, nosotros también copiamos esas conductas, ¿verdad? Si vemos a alguien cruzando una calle y mirando a ambos lados, nosotros vamos a tener la tendencia de mirar a ambos lados y cruzar, ¿verdad? Si vemos que alguien al cruzar la calle tiene un accidente, pues quizás nosotros no vamos a cruzar la calle de esa misma manera, porque al observar a otros estamos aprendiendo nosotros mismos conductas que nos van al fin y al cabo llevar a la supervivencia. La otra forma en la que aprendemos es a través del condicionamiento clásico, o como también llamamos emparejamiento, ¿verdad? Y este es un principio que estableció Pavlov y nos lleva a el entender cómo de alguna manera las situaciones que ocurren a nuestro alrededor las emparejamos con las sensaciones fisiológicas que tenemos, ¿sí? Si, por ejemplo, en algún momento hemos
escuchado una canción en la radio que nos recuerda a una época en particular o a una persona en particular, digamos que estamos pasando por ese tipo de condicionamiento clásico, ¿sí? O sea, el estímulo, que sería una canción, nos lleva a tener una sensación quizás de calidez, de una sensación de placentera, o todo lo contrario, quizás nos entran náuseas, quizás nos entran sudoración, ¿verdad? Pero esos tipos de respuestas fisiológicas se producen por este emparejamiento, ¿verdad? Tenemos un estímulo y después una respuesta. Y la tercera forma en la que aprendemos es a través del condicionamiento operante, ¿verdad? Lo que se explicará más adelante, pero podemos, digamos, resumir de alguna forma en las consecuencias, no en términos negativos, sino más bien en consecuencias de lo que pasa después de una conducta, lo explicaré también más adelante, y que se simplifica, digamos, en lo que es un refuerzo, ¿sí? Lo que cuando vamos a trabajar y nos dan el salario, están reforzando nuestra acción, nuestra actividad, o el de continuar yendo a trabajar, ¿verdad? Entonces, esa consecuencia, porque pasa después de que ya hemos trabajado, es la que hace que nuestras conductas se vayan manteniendo. Entonces, es lo que ayuda a que nosotros continuemos yendo a trabajar, ya que recibimos un premio, en este caso un refuerzo, que mantiene nuestra conducta. Pues de esta misma manera aprenden nuestros niños, también aprenden imitación, ¿verdad? La gran parte de las conductas de juego se dan por imitación. Cuando los niños van a la guardería, ven a otros jugar, ¿verdad? Las conductas que se aprenden a través de todos estos principios pueden ser conductas que queremos que se den o no queremos que se den, ¿sí? O sea, un berrinche puede darse también porque otro niño al lado esté llorando. Y de la misma manera, pues el condicionamiento clásico, ¿verdad? Puede también llevar pues a principios de que todo el mundo aprende de esta manera, ¿no? Un niño, por ejemplo, puede aprender que ciertos ruidos lo asustan o le crean cierta sensación de malestar, ¿sí? Entonces vamos, por ejemplo, a pensar en un niño que el sonido del tirar de la cadena, ¿verdad? Cuando vaciamos el baño, le resulta muy incómodo y le genera cierta sensación negativa. Entonces, cuando ese niño se encuentra en otras situaciones en donde ese sonido se produce, esas mismas respuestas le van a generar. Lo mismo con el condicionamiento operante. La forma en la que nuestros niños van a aprender va a ser a través de esas consecuencias que pueden ser premios, ¿verdad? Si en algún momento, por ejemplo, el hacer la cama o el lavar un plato lleva a un premio, como por ejemplo a tiempo libre para pasar con el iPad o con el teléfono, muy probablemente estas conductas se van a mantener y nuestros niños van a continuar pues ya sea lavando un plato o haciendo la cama para, digamos, recibir ese tipo de consecuencias, ¿no? Paso a la siguiente diapositiva. En este punto tenemos la estrategia ABC, que también es llamada contingencia de 3 términos. Y se define ABC por sus siglas en inglés, Antecedent, Behavior and Consequence, ¿sí? Cuando lo traducimos al español sería la estrategia antecedente, conducta y consecuente. Entonces, en este punto es fundamental estudiar qué son cada una de estas de estos 3 eventos, ¿verdad? Digamos que la conducta está constantemente cambiando, pero cuando la aislamos, cuando tomamos un trocito y la analizamos, ¿sí? Vamos a poder desglosar lo que pasa antes y lo que pasa después de dicha conducta, ¿sí?
Entonces, para, para ir al grano, digamos, el antecedente es aquello que pasa justamente antes de que la conducta se dé. La conducta es cualquier cosa, como lo que hemos dicho, que sea observable y que no sea un reflejo y que además tenga un efecto sobre el ambiente, ¿verdad? Y la consecuencia es lo que pasa inmediatamente después de que esa conducta tenga lugar. Se da lo que llamamos un evento de ajuste, que son todos los factores ambientales que pueden influenciar a que esta conducta ocurra, ¿sí? Es la situación que va a de alguna manera incitar que la conducta se dé. Cuando vamos a hacer cambios en una conducta, vamos a poner, por ejemplo, que nuestro niño se pega a sí mismo, ¿verdad? Y queremos analizar esta conducta y queremos cambiar esta conducta. Bueno, pues cuando procedemos a un cambio en la conducta, vamos a tener que llegar a este análisis de ABC y de alguna manera vamos a tener que cambiar partes en esta cadena, ¿sí? Para poder generar un cambio en esta conducta, ya sea antes de que se dé o ya sea después de que se da, pero tenemos que crear un plan para que estos tres nexos que van unidos se desconecten y modificar ciertas partes para cambiar la conducta. Iré más en detalle sobre qué es la estrategia ABC y pondré claros ejemplos en las siguientes diapositivas. Pero antes que nada es bien importante, al hablar de la definición de la conducta problemática, que nuevamente seamos específicos. Entonces, hay veces que nos guiamos por etiquetas o nos guiamos de alguna manera por términos más generales, ¿sí? Y no ayuda a que al cambio de la conducta, ¿no? Porque no es específico, ¿sí? Entonces, si por ejemplo vamos a decir que mi hijo presenta autoestimulación, berrinches o tiene aislamiento social, pues como que no, es muy general, ¿sí? No llegamos a entender lo que, por ejemplo, es la autoestimulación. Ok, pues lo que es la autoestimulación en su niño puede que no sea lo mismo para el niño de al lado. O puede que se dé de manera diferente en distintas situaciones. O pueden haber mil variantes que no se correspondan con esta terminología, ¿verdad? Sin embargo, si somos más específicos y por ejemplo decimos que mi hijo murmura cuando come, ya es más viable que entendamos todos de una manera objetiva a lo que uno se está refiriendo, ¿verdad? Entonces, en lugar de autoestimulación, podemos decir murmura cuando come, y en este caso ya incluso podríamos contar las veces que lo hace, podríamos ver el tiempo que se demora haciéndolo, ya podríamos tener un dato para proceder al cambio, ¿verdad? En lugar de berrinches, pues pueden decir, por ejemplo, que llora si le apaga la televisión, ¿verdad? O en lugar de que se aísla socialmente, puede decir que se aleja de otros niños al jugar, ¿verdad? Cuando decimos que tienen comportamientos persistentes o repetitivos, podemos decir que usa las mismas palabras repetidamente, ¿sí? O cuando decimos que tienen comportamientos opositores, podemos decir que hace lo contrario a lo que le pide. Cuando habla excesivamente, podemos decir que habla sin esperar a que otro participe. Y cuando decimos, por ejemplo, que tiene comportamientos agresivos, que volvemos a lo mismo, es muy general, muy global, podemos decir que le golpea a su hermana cuando ella está cerca, ¿sí? Hay una diferencia muy clara en cómo lo estamos proponiendo. En lugar de decir que se escapa, podemos decir que no pide permiso para ir a buscar un juguete, ¿sí? Entonces, el ser específico es clave porque nos va a dar los puntos
para que todo el mundo lo entienda de la misma manera, sin lugar a confusión, y nos va a dar la clave para poder, digamos, calcular las veces que ocurre y poder encontrar si a través de la terapia hay un progreso o no. ¿Sí? Nos va a dar, digamos, esa información, si aumenta, si se reduce, ¿verdad? Pero si no somos claros y específicos a la hora de definirlo, nos va a costar mucho encontrar ese cambio. Bueno, primero vamos a revisar, como decía, la estrategia ABC. Entonces, es fundamental ver qué es lo que provoca la conducta, ver cuál es lo que forma parte del antecedente, cuál es la función o el propósito de esa conducta y lo que ocurre justamente después, que es probablemente lo que mantiene esa conducta en un futuro, ¿sí? De esta manera vamos a comenzar el cambio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para comenzar un cambio es participar en esta actividad que va a ser crear su propia estrategia ABC, ¿sí? Aquí va a ser muy importante que empecemos no por el número 2, sino por el número 1, describiendo cuál es el comportamiento problemático. Entonces, en este punto es muy importante que usted piense en qué comportamiento quiere cambiar y que lo escriba. Defínalo con detalle, sea específico, y una vez que lo tenga, proceda a escribir qué es lo que sucede justo antes de que esa conducta ocurra, ¿sí? Mi hijo levanta la voz, grita y me dice, no mami, no, cuando antecedente apago la televisión, ¿verdad? Como consecuencia, hemos de escribir lo que sucede justo después, y en este caso, pues podría ser vuelvo a poner la televisión, o dejo apagada la televisión y lo distraigo, o me pongo a jugar con él, o le doy un baño, cualquier cosa que pase justo después. Entonces es bien importante que se defina la conducta, que se escriba lo que sucede antes y lo que sucede justamente después. ¿Sí? Entonces, en este punto es fundamental que determinemos cuáles son las funciones de la conducta, ¿sí? Bueno, ¿qué son las funciones de la conducta? ¿Qué palabra más grande es esa, verdad? La palabra funciones se refiere simplemente al propósito o motivo que hay detrás de la conducta, ¿sí? ¿Cuál es el porqué de ese comportamiento? ¿Sí? ¿Por qué está ocurriendo ese comportamiento? ¿Y qué es lo que se quiere con ese comportamiento? No nos comportamos de manera aleatoria, como dijimos, no nos comportamos de manera gratuita, siempre obtenemos algo, ya sea que se añada algo que queremos o que se quite algo que no queremos, pero siempre vamos a comportarnos por algún motivo, y ese motivo es lo que va a determinar la clave tanto de la terapia como de la intervención que ustedes pongan en marcha para sus hijos. Entonces, digamos que hay 4 ideas principales, que son 4 funciones de cada conducta. 4 motivos por el que todo el mundo nos comportamos de la manera en que nos comportamos. La primera función va a estar relacionada con el escape, ¿sí? El escape sería el no querer, escape o evitación, depende de cómo se dé, y es el hacer algo para no obtener una consecuencia, ¿sí? Por ejemplo, antecedente, es la hora de ir a dormir. El niño, no quiero, como dice y hace un berrinche, como conducta, o sea, tira los juguetes, le dice que no a la mamá, llora, y la consecuencia
pues lo que pase justo después, ¿verdad? Digamos que puede ser que no se vaya a dormir o que la mamá le diga, pues igualmente te tienes que ir a dormir, ¿sí? La función sería escape, no quiere, quiere evitar o escaparse de una situación que no le gusta. Uh-huh. La otra función de la conducta es la sensorial, ¿sí? Que también se llama reforzamiento automático o interno o sensorial. Y en esta función es cuando, digamos, se refleja en conductas que hacemos para, eh, para obtener sensaciones internas, ya sea algo que nos gusta mucho, ¿sí? Por ejemplo, hay niños que les encanta a lo mejor mirar una revista y pasan las páginas de arriba para abajo, de arriba para abajo y se pueden así demorar 5 horas, ¿verdad? Hay veces que les gusta girar en círculos y obtener esa estimulación visual. Hay veces que les gusta oler ciertas cosas. Hay veces que este tipo de conductas se dan precisamente para evitar una sensación de dolor o para evitar para reducir cierto malestar interno, ¿sí? La otra función de la conducta es por acceso a algo tangible, acceso a un juguete nuevo, acceso a algo que queremos que se pueda, a lo mejor comida, ¿verdad? Entonces nos comportamos de cierta manera para obtener algo. Y la última de las funciones, son 4 como digo, sería para obtener atención. Y ya sea atención positiva o atención negativa, ¿verdad? Hay niños que se comportan de cierta manera, por ejemplo, gritando, digamos que puede ser cualquier tipo de conducta para llamar la atención, por ejemplo, hacer enojar a la hermana, puede ser una llamada de atención. O algo positivo como levantar la mano, ¿verdad? En la clase para que digan su nombre, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, cada conducta que vayamos a analizar puede tener alguna de estas 4 funciones o varias a la vez, ¿verdad? Pero van a ser siempre motivo de al menos una de estas 4 razones. ¿Y por qué es importante saber sobre la conducta y por qué es importante saber cuál es la función de la conducta? O sea, hay veces que mucha gente se queda en definir la conducta, pero ¿por qué me interesa saber la función de la conducta? Pues es bien sencillo, es porque así podemos enseñar a nuestros hijos otras formas adecuadas para conseguir lo que buscan, ¿sí? Si sabemos qué es lo que quieren y qué es lo que buscan a través de esa conducta, podemos encontrar reemplazo para unas conductas que sean un poquito más aceptables o más convenientes y que nos ayuden a guiarlos. Como digo, las conductas se dividen en obtener algo, ya sea atención, juguetes o estimulación, o en evitar algo como sea atención, situaciones o tareas o estimulación, ¿verdad? A la hora de evaluar las funciones de la conducta, tengan en cuenta que los terapeutas van a buscar la definición de estas conductas de manera indirecta o directa, sea a través de cuestionarios, observación directa, pueden ir a sus casas a observar a cómo se comportan los niños, a la escuela, y a partir de la recolección de esos datos, de esa información, pues desarrollan una evaluación y un plan para cambiar esta conducta. Muy importante, hay que tener en cuenta que si el niño o la niña tiene conductas problemáticas que llevan a problemas más severos, ¿sí? Como por ejemplo agresión, destrucción o autoagresión, esto debe ser un punto clave en la evaluación y debe de tomar precedencia, o sea, esto va a ir por encima de otras conductas
que a lo mejor se deban de tratar con más tiempo, ¿sí? Pero estas tres conductas van a tener prevalencia, va a ser más importante que las tratemos al principio de las sesiones. Y bueno, vamos a proceder a los cambios de conducta. Ok, ahora ya sé lo que es la conducta, ya sé lo que es el ABA, ya sé cómo definir la conducta de mi hijo, sé lo que pasa antes y lo que pasa después, por qué se da esta conducta, pero yo quiero poner un cambio, yo quiero hacer un cambio. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, pues es fundamental que aquí entendamos cuál es el rol de los papás y cómo va a ser la clave de intervención de su parte. También vamos a tener que mirar a cuál es el propósito de entender la conducta y ya en términos más prácticos vamos a definirla, entenderla y a cambiarla. ¿Cuál es el papel de los padres en la terapia ABA? Fundamental. La participación de los papás es la clave para el éxito y para el progreso de la terapia. La participación de ustedes va a ser fundamental para poder garantizar que a lo largo del día las estrategias que se están poniendo en marcha continúen, ¿sí? Y que las estrategias que se ponen en marcha durante la terapia se generalicen y se expandan a otras situaciones, a otros contextos, con otra gente, ¿sí? Entonces, cuando un niño aprende algo específico durante la terapia, está limitado a ese tiempo, ¿sí? Pero cuando salen de terapia es cuando el resto del aprendizaje continúa. Entonces los padres tienen que aprender a ser los terapeutas de sus hijos, ¿sí? Y de esta manera podrán incrementar el número de oportunidades para continuar la práctica y para seguir usando esas estrategias a lo largo del día. Entonces va a ser muy importante. Tenemos que tener en cuenta que la terapia solo ocurre 1 hora, 2 horas al día, a la semana, depende, ¿no?, de cada niño y de las necesidades. Y por tanto los papás necesitan formar parte de ese proceso de aprendizaje y enseñarles a los hijos que se pueden mantener esas estrategias, ¿sí? Usted es el defensor número 1 de su hijo. Usted lo conoce mejor que nadie, la conoce mejor que nadie. Es clave, fundamental, que se involucre para poder ver un progreso y un éxito en estas terapias. El propósito de entender el comportamiento de su hijo ocurre por 3 motivos. Primero que todo, al entender por qué su hijo se comporta de la manera que lo hace, va a reducir la frustración, tanto suya como de su hijo, ¿sí? Clave, fundamental, cuando entendemos el porqué de las cosas, cambiamos la perspectiva, vemos con otros ojos y desde luego que vamos a poder abrir un poquito más nuestro conocimiento sobre cómo actuar a partir de ahí, ¿no? Otro motivo es porque si entendemos las conductas de nuestros hijos, también vamos a poder usar estrategias eficaces para poder cambiarlo y por tanto promover el cambio para conductas futuras, ¿sí? Yo quiero que mi hijo pues deje de agredirme, quiero que mi hijo deje de pegarse, quiero que mi hijo deje de salir corriendo cuando ve un carrito de los helados. Bueno, pero ¿cómo voy a hacer para cambiar ese tipo de conductas, ¿no? Es a través de entender por qué se dan. Continuando con la actividad anterior que propusimos, vamos a analizar 2 partes adicionales o la tercera parte y una adicional de la cadena ABC, ¿sí? Hablamos de la conducta, hablamos del antecedente, hablamos brevemente de las consecuencias, aclarando nuevamente que no es un término negativo, sino simplemente qué pasa después como consecuencia de la conducta. Y vamos a añadir un punto clave que es la función, ¿sí? El por qué se da esta conducta. Se da por acceso, por evitación y escape,
porque busca atención o porque hay una necesidad sensorial, ¿sí? Entonces, cuando completen ustedes su actividad, aquí van a añadir esta parte fundamental que es cuál es la función de esa conducta. Vamos a poner este escenario, ¿sí? El niño o la niña pega cuando se le dice que haga la tarea. En este caso, el antecedente, podemos ir directamente, no podemos ir a la presentación anterior, pero podemos ver que el antecedente es la presentación de una tarea, algo que no le agrada, ¿verdad? La conducta es que el niño pega, puede ser pega con la mano abierta a la mamá, pega con un puño cerrado, mientras grita y dice que no, lo más específico posible, esa sería la conducta. Y la consecuencia, pues sería que llega al final del día y no hizo la tarea, ¿sí? Por ejemplo. ¿Cuál es lo que usted quiere? Bueno, usted quiere que el niño haga la tarea. Entonces, digamos que una de las formas en las que podemos hacer que se cambie esa conducta es que usted utiliza el refuerzo, ¿sí? Y que el refuerzo se refiere a premiar por si hace la tarea, ¿sí? Entonces vamos a poner el mismo escenario. Llega el momento de la tarea, se presenta una tarea que el niño no quiere hacer, pero en este caso el niño empieza a hacer la tarea un poquito, ¿verdad? O la completa, ¿verdad? Entonces ahí le vamos a dar un premio para reforzar y que en un futuro continúe haciendo esta tarea. Le vamos a dar, vamos a poner pues el uso de electrónicos o un premio, algo que obviamente le agrade, le gusta y vamos a verbalizar el por qué obtiene este premio. Muy bien, hiciste la tarea excelente. Toma, aquí tienes tu comida favorita. Entonces, de esta manera, en un futuro se va a ir haciendo un cambio que en lugar de pegar, vaya a sustituirse por el no. Mejor voy a hacer la tarea porque pesa más el hacerla, ¿sí? Gano más al hacerla que si no la hago. Hay muchas estrategias a la hora de modificar una conducta. La primera de la que podemos hablar es registre la conducta. Cuando registramos la conducta buscamos un patrón. Podemos ver a qué hora del día se da, ¿sí? En qué sitio se da más frecuentemente, qué es lo que ocurre antes, qué es lo que usted hizo después, cuál es el motivo o la razón de esa conducta. ¿Y qué es lo que le gustaría a cambio? ¿Qué es por lo que le gustaría sustituir esa conducta, ¿sí? En lugar de que me grite, yo quiero que me pida por favor las cosas. En lugar de que me pegue, yo quiero que haga la tarea de manera independiente, ¿sí? Entonces, a partir del registro de la conducta, de ponerlo en papel o en un computador, vamos a ir teniendo un claro patrón, un registro de cuándo pasa la conducta, por qué, y vamos a ir encontrando similitudes a lo largo de las distintas ocasiones. Otra estrategia fundamental es que se utilicen los reforzamientos, como mencionaba anteriormente, y dirán, ¿qué es el reforzamiento? Pues un refuerzo o reforzamiento es un premio que aumenta la probabilidad de que la conducta deseada se repita en un futuro, ¿sí? Entonces, volvemos al mismo ejemplo, un niño necesita hacer la tarea y da golpes cuando llega el momento de hacerla, pero después de que la tarea está hecha, gana tiempo en el iPad, ¿sí? Sin embargo, si no hace la tarea, no hay tiempo para el iPad. Entonces, aquí ya hay una balanza, ¿sí? Me compensa hacerla versus no me compensa y pierdo premios, aparte pierdo tiempo, pierdo oportunidades, me frustro, ya no vale tanto la pena hacer un berrinche por esto. Reforzadores. Los comportamientos más difíciles deberían de tener premios más deseados, ¿sí? No es lo mismo que yo haga una tarea que me lleva 5 minutos a un proyecto
que me lleva 3 días realizarlo con fotos, con cálculos matemáticos, con lo que sea, ¿no? Entonces no es lo mismo una conducta que la otra, no debería de ser los mismos, no se deberían de obtener los mismos premios por una conducta que por la otra, ¿verdad? Hay muchos tipos de premios, hay actividades que podemos dar, comidas favoritas, atención, voy a dedicarte 15 minutos, vamos a jugar por 30 minutos, vamos a salir al parque y vamos a estar juntos, ¿verdad? Actividades sensoriales y objetos que obviamente puedan ser apetecibles. A la hora de identificar reforzadores, esta es una tarea muy óptima. Escriba 5 cosas que le gusten a su hijo y ordénelas por orden de preferencia, ¿sí? Vamos a poner que le gusta el iPad, el helado, ir al parque, jugar con sus amigos o pasar tiempo con su hermana, o que le guste su comida favorita sean los tacos, ¿sí? Entonces ya ahí tenemos 5 cosas, 6 cosas, hagan una lista y después, para iniciar este cambio, elaboren 3 conductas o 3 tareas que a este niño o niña le resulten complicados, ¿sí? Bueno, hacer tareas en el colegio, hacer la cama o jugar con la hermana. Y póngalas junto a los reforzadores que sean más potentes, ¿sí? El iPad, el helado, el parque. Entonces, a partir de ahí se puede establecer un cambio y pueden utilizar esta tabla para ir midiendo este cambio, ¿sí? ¿Terminé mis tareas, sí o no? ¿Hice mi cama, sí o no? ¿Sí? Y en función de sí o no, ¿qué premios obtenemos? Pues tenemos el lunes, tenemos el martes, tenemos el miércoles, ¿verdad? Y así sucesivamente vamos a ir haciendo el registro de todas las conductas y los premios que se obtienen a lo largo de la semana. Esta es una forma de hacer un cambio, ¿verdad? Bueno, hay que continuar el cambio y ¿es así de sencillo? Pues no, en realidad no. Hay que tener muchas cosas en cuenta. Tienen que tener en cuenta si su hijo o hija tiene acceso a todo lo que le gusta en cualquier momento, ¿sí? Tiene disponibilidad absoluta del tiempo que ve la televisión, tiene disponibilidad absoluta de cuando usa o deja de usar la tablet, el teléfono, tiene acceso absoluto a su comida favorita. Bueno, pues esto hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? ¿Hay algo más que su hijo o hija pueda hacer si no recibe, digamos, el premio por no hacer la tarea? ¿Hay algo más? Pongamos que empezó la tarea pero no la terminó. ¿Hay algo más que usted pueda hacer para fortalecer que esa conducta se dé en un futuro? Pues esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? ¿Qué pasa si no completa lo que yo quiero que complete? Otra cosa es, ¿se lo dio usted? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Tuvo acceso libre? Vamos a crear un plan. Aquí usted puede apuntar lo que quiera, usted puede apuntar la nueva conducta que quiere que el niño haga y el premio que el niño haga. Esta es una forma de crear un cambio en su entorno. A la hora de ver cambios, es fundamental que seamos consistentes con cualquier, digamos, forma o cualquier estrategia que pongamos en marcha. Si usted no está segura de si puede terminar algo, mejor no lo comience. La consistencia es clave, ¿sí? Si usted se rinde en mitad del camino, el problema puede empeorar. Entonces es mejor, si no está seguro de que puede terminar de hacer una intervención completa, no iniciarla, ¿sí? Si el niño le hace berrinche y usted se siente mal, se siente culpable y le termina dando lo que quería, vamos a poner en este caso la televisión, en un futuro el niño va a usar este berrinche para obtener eso que obtuvo por llorar o por hacer el berrinche. Entonces es fundamental que haya consistencia en la intervención que se produzca. Para ayudarnos podemos usar fotos, programas de actividades, relojes
Los niños a veces entienden más fácil los límites de las actividades o los límites del tiempo si lo ven de manera gráfica, si lo ven con visual, digamos. Entonces este tipo de estrategias suele ayudar. Horarios visuales, como decía, normalmente ayuda mucho el que ellos tengan una tabla de distintas rutinas o de actividades que se vayan a poder hacer a lo largo de la semana. Estos son dos ejemplos que pueden servir. Y definitivamente va a encontrar dificultades. Normalmente cuando hacemos un cambio o intentamos hacer un cambio en una conducta, al principio ocurren respuestas que se incrementan. Y esto digamos que está unido a este tipo de estrategias, ¿no? Si de repente queremos cambiar la conducta de un niño que llora cada vez que le quitamos la televisión, muy probablemente la primera vez que no se la volvamos a poner va a haber un incremento en el llanto, va a haber un incremento en la forma en la que grita, porque va a haber como lo llamamos un pico de extensión, ¿sí? O un incremento de respuesta asociado a la extensión. Aumenta, en otras palabras, usualmente la conducta empeora antes de mejorar. Entonces no se dé por vencido, tengan en cuenta que esto puede ocurrir y de nuevo, si no puede llevarlo a cabo, no lo empiece. Hay que tener también en cuenta que el establecer límites es un acto de amor, no es algo negativo. El decir que no también puede ser positivo. Puede ser amable y firme. Usted tiene que mantener el control, pero puede hacerlo de una manera amigable, puede hacerlo de una manera sencilla, amable, pero firme. Si usted va a negociar con su hijo o hija, asegúrese de que lo hace antes de que la conducta problemática ocurra. Si pasa después, ya se convierte en un chantaje y es un adicional que tendríamos que trabajar más en detalle. Entonces, si usted va a negociar algo con el niño o la niña, asegúrese de que lo hace antes de que este niño o niña exhiba conductas que usted no quiere reforzar, ¿verdad? No sea demasiado compasivo ni conceda solo por esta vez. Si usted concede alguna vez y se rinde y digamos que la consistencia no está, el niño o niña va a tratar doblemente de conseguir lo que quiere, ¿sí? Va a doblar sus esfuerzos para conseguir lo que quiere la próxima vez. Entonces, a lo mejor a corto plazo le funciona, pero a largo se le va a hacer más costoso. También tengan en cuenta que los cambios de comportamiento llevan su tiempo. ¿Sí? Muchas de estas conductas problemáticas llevan estando presentes en el día a día de sus hijos y hijas por muchos años. Entonces las terapias o las intervenciones que hagamos también van a llevar su tiempo. ¿Sí? Todos estos cambios requieren consistencia y requieren mucha paciencia. Establezca objetivos realistas. Es importante que usted se fije metas fáciles de alcanzar y vaya de a poquitos llegando a metas más grandes, ¿sí? Porque si los objetivos que se fijan son muy grandes y muy generales y muy difíciles de obtener, se va a producir más frustración y más desánimo. Entonces hay que ser realistas a la hora de plantear las metas. Premie lo que usted quiera aumentar. Premie con halagos, con gracias, con premios del tipo que sea, lo que vimos, ¿verdad? Actividades, atención, sensoriales, objetos. Y disminuya a partir de prestarle menos atención o premiar menos, ignorar más, ¿verdad? Estas conductas que quiere que se vayan eliminando, ¿sí? Es importante permanecer en calma, mostrar un tono muy neutro, mantener la compostura y estar tranquilo cuando ciertos escenarios ocurren.
y pues es importante que para su propia salud usted mantenga el sentido del humor, ¿verdad? Em, Usted tiene que encontrar un sistema de apoyo para cuidarse a sí mismo. Es importante que se cuide y que lo cuiden o la cuiden porque nosotros como cuidadores también necesitamos estar bien para poder estar bien con él o la niña que nos necesita. Entonces es fundamental que uno tome su propio tiempo, se cuide y mantenga su tranquilidad a la hora de cuidar a otros. Con esto concluiríamos nuestra presentación de hoy. Es bastante resumida, hay muchos temas fundamentales y muchos temas que se pueden ampliar con muchísimo detalle, pero este sería, digamos, un breve resumen para, para iniciar a los papás en lo que es la terapia de conducta y los cambios conductuales a la hora de manejar las conductas problemáticas. Aquí van a encontrar las referencias donde sacamos la información que se ha presentado en este PowerPoint. Si tienen algunas dudas me lo pueden hacer saber. Mi nombre nuevamente es Karen Naranjo y yo soy BCBA, tengo máster en conducta y soy la directora la directora del Departamento de Conducta del Centro de Autismo y Desórdenes Neuronales. Muchas gracias por su atención y nos vemos pronto.